Entonces, como les sigo diciendo, esta carta fue escrita para contradecir las enseñanzas falsas que se habían difundido, ¿verdad? Dice que ellos tenían, como le digo, que había un misticismo pagano, ritualismo, habían unido un ritualismo judío también con el oriental. Se promovía el orgullo intelectual tremendamente porque para ellos el conocimiento era algo, ¿verdad?, que era muy grande a alcanzar. Se enorgullecían por poseer un conocimiento superior a los demás, de los misterios que eran desconocidos por otras personas. Se infiltraron bajo el nombre de filosofía y parecía que esto era sabiduría, ¿verdad? Ellos se apoyaban en las tradiciones de los hombres y parecían ser humildes, tenían una apariencia de humildad, personas con mucho conocimiento. Admírenme, ¿verdad? Porque yo sé mucho. Dice que ellos adoraban a los ángeles. De hecho, el capítulo 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Y él afirma, recuerden que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué estaba afirmando Pablo? Cristo es Dios, no es solamente hombre, porque en medio de muchas cosas ellos habían enredado, ¿verdad?, todas las filosofías y habían dicho que Cristo sí había sido hombre, que había sido ascendido por un Dios. Bueno, muchas cosas enredaban, ¿verdad?, pero no reconocían a Cristo Jesús como Dios, ¿verdad? Entonces Él les afirma, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Recuerdan que dijimos que Efesios y Colosenses se parecían, porque Efesios hablaba de Cristo, hablaba de la iglesia como el cuerpo, y Colosenses habla de Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Y dice que es la cabeza de todo principado y potestad. También nos dice que hemos sido sepultados en el bautismo de Cristo. Y una de las afirmaciones más poderosas que traen libertad a nuestra vida dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También nos dice que ellos, le adoraban a los ángeles. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Recuerdan que ellos, estábamos leyendo que dice que ellos parecían humildes, venían con tradiciones de hombres, con filosofías y enredaban, ¿verdad?, a las personas. Y entonces dice que adoraban a los ángeles. ¿De qué manera? De que ellos no aceptaban a Jesucristo como mediador, sino que ellos adoraban a los ángeles como mediadores para ir a hablar al Padre, ¿verdad? Entonces, todas esas herejías hasta el día de hoy están metidas dentro de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, mis amados hermanos, yo no hablo de la iglesia evangélica, hablo de la iglesia de Cristo Jesús, que está por todas partes, que tiene quizás muchas denominaciones, que tiene quizás muchos nombres, pero la iglesia de Jesucristo está en todo el mundo, ¿verdad? Y muchas de estas herejías han permitido que muchas iglesias o muchas denominaciones hayan nacido por medio de alguna herejía. Y quizás usted me diga, pero entonces si están en herejía, no es la iglesia de Cristo. Veamos que Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Colosas. ¿Para qué? Para poder persuadirlos, para poder corregirlos de este error. Así nosotros debemos llevar la verdad de Cristo Jesús por medio de su palabra a los que quizás muchas veces han recibido a Cristo Jesús, pero se han desviado. ¿Por qué? Por el orgullo de otras personas y quizás por el enredo de muchas personas que no conocen la verdad. La enseñanza a los colosenses es profunda, práctica y preciosa. También nos es un poco doctrinal, nos habla en el primer capítulo que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen, quiere decir que está hablando a Cristo Jesús como divino
pero también como hombre. ¿Por qué? Por las herejías que estaban entrando. Que Él es el primogénito de toda la creación, el primogénito en redención. Gloria al Señor. Por Él fueron creadas todas las cosas, quiere decir que Cristo es Dios. Él es antes de todas las cosas. Cristo Jesús es Dios. Por Él todas las cosas subsisten. Él es Dios. Que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo manda a la iglesia. Él fue el primero en resucitar de los muertos. Aquí se establece la absoluta soberanía de Cristo Jesús. ¿Cómo era posible que los colosenses cambiaran algo inferior? Cambiaran a Cristo, el poder que Él da. Y no hablo del poder de declarar, de hacer, de decir, de soy victorioso porque estoy en Cristo Jesús y todas esas cosas que se han metido entre la iglesia, sino el poder que me da a mí de haberme recibido como hija de Dios. El poder de llegar al Padre, de que el Padre me escuche, el poder de que el Espíritu Santo de Dios habita en mí, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros. Dice que con fantasías de grandeza, poderes angelicales, filosofías y tradiciones de hombres. Y dice que nosotros, bueno, estamos completos, que la plenitud de Dios es en Cristo y la plenitud de Cristo en nosotros. Así que esto básicamente era lo que pasaba en Colosenses y por eso él les habla de conceder sabiduría espiritual para que ellos puedan entender. Dice en el capítulo 3, Pablo está orándole a Dios para que les dé sabiduría espiritual, para que ellos puedan entender las verdades de la palabra. Dice que reconciliación por medio de la muerte de Cristo, ministerio de Pablo a los gentiles, plenitud de la vida en Cristo Jesús, la vida nueva y la antigua. El capítulo 3 dice que si hemos resucitado con Cristo, que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado en la diestra de Dios. Dice que si hemos muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Nos habla de la vida nueva, la vida antigua y la vida nueva. Nos habla de deberes sociales también. Y a lo último dice, bueno, las salutaciones finales. En este momento habla de Epafras. ¿Se acuerda que Epafras había sido probablemente el que había fundado, por así decirlo, o llevado el evangelio a la iglesia de Colosas? Y en el 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que ustedes estén firmes, para que estén perfectos, para que estén completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, dice. También nos habla que ahí estaba con él estaba Lucas, el médico amado. Demas, saluda a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y en la iglesia y la carta que se envió a la iglesia de la Odisea también sea leída por vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo había escrito más cartas, ¿verdad? Esto nos despierta mucho la curiosidad en lo que es la palabra del Señor, pero fue una carta que no fue preservada, el Señor sabe por qué, ¿verdad? Y entonces para continuar o para terminar más bien, vamos a estudiar la carta escrita por Pablo a Filemón, ¿verdad? Pues alguien dice que en las galerías más famosas siempre hay un espacio para miniaturas. Y aunque esta epístola ha sido pequeña, ha sido incluida, ¿verdad?, entre los grandes escritos de la palabra de Dios como una perla de gran precio. A pesar de ser la más pequeña de las epístolas, es la más personal de todas. ¿Por qué es la más personal? Porque fue escrita y dirigida directamente a Filemón. Entonces usted me podría decir, pero si fue escrita por una persona, ¿qué puedo entender yo esto? El gran poder de la redención podemos entenderla en esta carta. Bueno, Pablo le habla aquí a Filemón y le dice que él está prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que todavía estaba,
¿A quién escribe? A Filemón, colaborador nuestro. Y la amada hermana Apia, que se cree que era la esposa de Filemón, y Arquipo, que se cree que era hijo de Filemón y de Apia, y que era el pastor en la iglesia de Colosas. Recordemos que Filemón era de Colosas, entonces es muy probable que cuando se escribió la carta, dijimos a Efesios, se envió la carta a Efesios, a Colosas y a Filemón. Entonces, como era enviada a Colosas, probablemente iban dos cartas, entre ellas también la de Filemón. Dice que es compañero, Arquipo, compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. Vea que Pablo, qué inteligencia, qué sabiduría espiritual de Pablo para llegar al corazón de Filemón. ¿Por qué fue escrita esta carta? Resulta que Filemón tenía un esclavo, Onésimo. Onésimo, al parecer, había robado de la casa de Filemón y se había escapado. Según las leyes romanas, esto era prácticamente para que él fuera muerto, ¿verdad? Pero la gloriosa, no sé cómo decirlo, el poder del Señor o el glorioso propósito de Dios en medio de todas las cosas, dar a conocer a Cristo. Esto es increíble, que Onésimo llegó a estar preso con Pablo y por medio de eso conoció la palabra del Señor. Él le contó, yo, como les decía la vez anterior, yo me metí en la palabra y empecé a imaginar donde Onésimo recibió al Señor Jesucristo, donde hubo un cambio poderoso dentro de sí, porque Pablo lo menciona en esta carta de 25 versículos y le dice, pues yo conozco a Filemón, resulta que yo le robé a él, Filemón, pero mi amado hermano, yo lo conozco a él, ¿verdad? Y Pablo empieza a decirle que tiene que regresar, ¿verdad? Pero resulta que Onésimo no podía regresar tan fácilmente a Filemón, a pesar de que Filemón pues era cristiano. Pablo escribe esta carta como redención, ¿verdad? Si entendemos la degradante posición de un esclavo bajo la ley romana y la diferencia entre el amo y un esclavo, a lo que se refiere Pablo, nos damos cuenta de que solo el Espíritu Santo pudo haber inspirado a Pablo para tratar con tanto tacto y tan minuciosamente, hablando de la manera justa, cabal y cristiana, para que Filemón perdonara a Onésimo y lo recibiera. Aunque Pablo le dice aquí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo le dice en el 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviere en mis prisiones por el Evangelio. Entonces Pablo dice, Onésimo se ha convertido de tal manera, Filemón, yo hablándoles a ustedes como si fueran ustedes aquí conmigo, Onésimo se ha convertido de tal manera que yo deseara tenerle aquí en lugar suyo. ¿Qué quiere decir? Ahí no está, ahí le está poniendo a Onésimo como un igual, como un hijo de Dios. Pero ¿qué dice? Pero quiero hacer lo correcto, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como un esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué quiere decir? Filemón, estás perdiendo un esclavo, pero estás ganando algo más, un hermano en Cristo Jesús, que si bien ese hermano va a regresar para servirte, no solamente en tu casa, sino también en el Evangelio. Y Pablo le dice, yo quisiera dejarme a Onésimo, pero no me lo puedo dejar porque no me pertenece, es tuyo. Es tuyo según las leyes, porque aquí vemos a un Pablo siendo obediente y también nos enseña eso a nosotros como cristianos en lo que vivimos el día de hoy, que nosotros, a pesar de que muchas veces no estemos de acuerdo con muchas cosas, debemos obedecer las leyes. Era lo que Pablo estaba dando a entender, devolviendo a Onésimo. Dice que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Perdónale, no le maltrates. Y si en algo te dañó o te debe,
póngalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y entonces aquí uno podría decir, ¿por qué razón? Hablamos aquí de redención, de amor. Filemón, Pablo, poniéndose en el lugar que Cristo Jesús se puso en nosotros, diciéndole al Padre, Padre, aquí están tus hijos, yo pago todo lo que ellos te deben, perdónalos en el Señor. Ellos se fueron, pero por medio de mí regresan a ti. Esta es la poderosa, el poderoso mensaje que vemos en el libro de Filemón, ¿verdad? Este mensaje de redención, este mensaje de amor que Pablo se interpone en medio de los dos para que pueda ser recibido, como Cristo Jesús se ha puesto el mediador entre el Padre y nosotros, para que el Padre nos reciba a nosotros. Cuando el Padre nos recibe a nosotros, aquí mismo dice que recíbele como a mí mismo. Pablo le está diciendo, no veas a Onésimo, ese siervo inútil. Ve a un hijo mío que yo he engendrado, que se parece a mí, recíbelo como si fuera yo, así como Cristo Jesús le dice eso al Padre, y así como Padre, el Padre no te ve a ti ni me ve a mí, sino que ve a Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, aquí nosotros pues vemos la ilustración, la historia de la redención y todos los pecados puestos, ¿verdad? En Cristo Jesús de nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, estas 4 cartas escritas en prisión, pues hay 2 cartas más que fueron escritas en prisión. Al parecer, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? La primera carta de Timoteo se piensa que no fue escrita en prisión, sino en un breve momento de libertad que tuvo Pablo antes de ser llevado pues para morir por causa de Cristo. Y esto lo podemos entender porque en el 22 de Filemón dice, prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido. O sea, era el deseo de Pablo y también la creencia de él que en algún momento iba a ser liberado y iba a ser liberado para ir a conocer Colosas y llegar hasta ellos y llevarles, ¿verdad? Pues más palabra del Señor. Dice que Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, habla de Marcos, de Aristarco, de Lucas, mis colaboradores. Marcos que menciona aquí, es el Marcos que era sobrino de Bernabé probablemente. También lo vemos en una de las cartas que acabamos de leer y dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, estas 4 cartas las hemos tomado como las cartas en prisión, aunque les digo que también segunda de Timoteo y Tito fueron escritas en prisión, pero fueran escritas probablemente en otro periodo, entonces por eso no las tomamos en cuenta. Además que las hemos dividido también primera, segunda de Timoteo y Tito como cartas pastorales, por el mensaje en que ellas hay, ¿verdad? Entonces estas 4 cartas, podríamos estudiarlas en este tiempo pues que estamos un poquito, quizás algunos, no todos, confinados en nuestra casa, tomar un tiempo, que el Señor nos hable, que nosotros podamos entender que Pablo, aunque estaba aprisionado, él seguía por causa de Cristo Jesús. Y una de las cosas, propiamente aquí no, bueno, en Filemón dice Pablo en la salutación, versículo primero, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vemos aquí que Pablo dice prisionero de Cristo Jesús, no dice prisionero de César, no dice prisionero de Roma, dice prisionero de Jesucristo, porque él sabía que él estaba en ese lugar por causa de Cristo, y aún así sabía que aunque estaba en ese lugar, como lo acabamos de leer en Colosenses, le había ayudado, que eso había ayudado para que el evangelio llegara hasta la casa del César. Eso había ayudado para que el evangelio llegara
pues ya había llegado a Roma, ¿verdad? También, pero para que llegara muchos más, propiamente en este caso a Onésimo, que estábamos hablando de Filemón. Entonces, hasta aquí llegan las cartas escritas por Pablo, las epístolas paulinas escritas en prisión, que nos dan poderosos mensajes, ¿verdad? Que nos hablan sobre herejías, nuestra posición en Cristo Jesús, nos habla en Filipenses de quién es Cristo Jesús, todo el amor, ¿verdad? Llevado hasta ese lugar de la redención que vemos en un libro tan pequeño como Filemón, 25 versículos. Y sería pues esta lección hasta hoy. Nos veremos o ustedes me verán a mí propiamente en las otras 3 cartas que quedan, las cartas pastorales. Así que bendiciones, buenas noches y sigamos estudiando la palabra del Señor.